Vamos a abrir la escritura para la lectio divina del mensaje de hoy, que es Isaías 11 y 12. Los dos capítulos los vamos a dar lectura. Los dos capítulos de Isaías 11 y 12. Es decir, iniciamos, va a ser de manera alternada esta lectura. Inicio en el 11.1 y nos reunimos en el 12.6. Dice así la escritura: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la fiera andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destacado extenderá sus manos sobre la cabeza de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamar, y en las costas del mar. Y levantará campeón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá en los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, sacarán también a los dientes, el hombre Moab se desgarrará, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el que de su pueblo, el que quedó de Asiria, de manera que no hubo para él, y el día que subió de la tierra de Egipto. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me alegraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, y ha sido tu salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Alabemos al Señor nuevamente con el número 72. Venid, pastorcillos. Venid, pastor.
Estemos atentos, hermanos, para el mensaje del Señor en esta mañana. Doy lugar al pastor. Tomen su lugar, por favor. Ahora quisiera invitarlos para que en sus Biblias busquen el Santo Evangelio según San Lucas. Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. En este capítulo vamos a fijar nuestra atención en los versículos 68, 69 y 70. Lucas, capítulo 1, versículos 68, 69 y 70. Si lo tenemos, vamos a darle lectura unidos. Dice así: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te bendecimos y te glorificamos por tu fidelidad, por tu gracia, para con tu pueblo. Señor, porque en tu misericordia, el hombre habiendo caído, fuiste al rescate de él. Y desde entonces, los patriarcas, los profetas y tus pastores han anunciado, primero, la llegada del Mesías, que sería un futuro para ellos. Y después, Señor, cuando éste llegó, a través de tus apóstoles y pastores, ha seguido publicando esa noticia. Señor, queremos pedirte que esta mañana, en que republicamos esa noticia, tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones para que podamos conocer, entender y vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este versículo o este pasaje que acabamos de leer fue la pronunciación del sacerdote Zacarías, y que es conocida en latín como Benedictus Deus Israel, bendito el Dios de Israel. No olvidemos que en la era patrística el idioma que dominaba era el latín. Por eso es que encontramos muchas de las predicaciones de los padres de la iglesia en latín, como el título del sermón que hoy nos ocupa, In Adventus Redemptoris. Este título no hace otra mención más que remembrar lo que ya los padres de la iglesia hacían, que la iglesia de la Reforma retomó y siguió con este mensaje.
A Zacarías, como a María y los personajes de esta época, les tocó ver en primera persona y tocar, como dijo después el apóstol Juan en una de sus cartas, que le vimos, que le tocamos. Y entonces captar su grito de alegría, su júbilo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El cumplimiento de una promesa, anunciada desde el paraíso, proclamada por los patriarcas, enseñada por los sacerdotes del Antiguo Testamento, declarada por los profetas, al fin se veía cumplir. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y el versículo 70 trae a nuestro corazón la manera como el Señor lo ha venido haciendo, como habló por boca de sus santos profetas, como fueron desde el principio. El Señor jamás se quedó en silencio, como incluso Francis Schaeffer escribió un libro con ese nombre, de que Dios no está callado, que Dios no está en silencio, que Dios se ha manifestado. Lo hizo, como he mencionado, en la antigüedad a través de los patriarcas y a través de los profetas y a través de las enseñanzas de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento lo hizo a través de los apóstoles y después a través de los pastores. La continuidad de la proclamación del mensaje ha sido patriarcas, profetas, sacerdotes, apóstoles, y la continuidad ahora son los pastores. No existen más los profetas en la usanza del Antiguo Testamento. No existen más los sacerdotes en la usanza del Antiguo Testamento, ni los apóstoles. Fueron oficios extraordinarios que el Señor levantó para hacer saber su voluntad. Pero surgieron los servicios ordinarios, los oficios ordinarios, el pastorado, el ancianato, el diaconado. Ahora son los pastores los encargados entonces de republicar. Porque esto ya está publicado, esto ya fue anunciado. Y la tarea de un pastor entonces es republicar aquello que ya ha sido publicado. Y esa es ahora también nuestra tarea profética como iglesia. Esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos, como lo tenía el pueblo. El pueblo era exhortado por los profetas, enseñado por los sacerdotes, pero estos también daban testimonio, como aquella niña que le dio testimonio a Amán de ese Dios de poder, y tantos otros ejemplos que encontramos en las Escrituras. Esta es una temporada muy importante para la humanidad y sobre todo para el hemisferio occidental, los pueblos y las naciones de Occidente. De manera que para nadie pasa inadvertida la temporada de la Navidad. Pero el alud comercial ha desplazado la imagen del Cristo descendido de los cielos y nacido en Belén para traer redención a los pecadores, para que la nueva humanidad, los redimidos de Jehová, rescaten, restauren y redirijan el desarrollo histórico-cultural de la totalidad de la creación. Y aún aquí nos hemos quedado cortos los evangélicos, porque muchos de nosotros solo proclamamos salvación de tus pecados, lo cual es correcto, pero omitimos la tarea que tenemos como redimidos. Es restaurar la totalidad de toda una creación afectada por el pecado. Pero hoy, siglo XXI,
Vivimos inmersos en una sociedad secularizada que nos ofrece, en lugar de la reconciliación con Dios, la imagen de un Santa Claus, quien cumple los deseos de todo el mundo. Este mundo secularizado nos brinda también fiestas distractoras que desvían nuestra visión del verdadero significado de esta temporada del Adviento. Además, sin olvidar a los que satanizan la celebración evangélica de esta temporada, incluyendo los cristianos que adulteran e incrustan tradiciones paganas en las celebraciones evangélicas. Por eso, el título del sermón que hoy hemos anunciado, In Adventus Redemptoris, se hace alusión a los padres de la iglesia, quienes en esta época predicaban sobre la llegada del Mesías anunciado por los profetas, para que el pueblo siguiera alentándose de la segunda venida de Jesús. Por eso, en primer lugar, quisiera traer a sus mentes el recuerdo del origen del Adviento. Digo el recuerdo porque no es la primera vez que abordamos este tema. Lo hemos hecho de cuando en cuando para que lo tengamos presente. El Adviento es una parte del año litúrgico cristiano que se le conoce como estación del Adviento. Esta estación o periodo comprende los 4 domingos que preceden a la Navidad del Señor. La iglesia cristiana comenzó a celebrar la Navidad a partir del siglo IV, o sea, por el año 500. Un siglo después, en los países del norte de Europa, los cristianos creyeron necesario un periodo de preparación para la celebración de la Navidad, y sobre todo porque existían fiestas paganas que se celebraban a mediados del invierno. Así que por primera vez en el siglo V fue celebrado el Adviento. Como vemos, no somos los únicos en celebrar. Hay otros que también celebran, pero otras cosas, otros eventos y de otras maneras. Así que eso siempre lo ha habido y aún hoy en día lo hay. La palabra Adviento viene del latín advento, que significa ir acercándose. Esta era la idea, de anunciar, de recordar que la fecha se venía acercando. Esta palabra también tiene en sus declinaciones otras palabras afines, como adventus. Entonces tenemos dos. Una, advento, que significa ir acercándose. La siguiente palabra es adventus, que indica la llegada. O sea, eso es un acercamiento, ahí viene, ya está más cerca, ya llegó. Y finalmente tenemos la palabra adventum, así que ya tenemos 3, advento, adventus y adventum, según la declinación. Con la traducción literal, hacia lo que viene. Para los padres de la iglesia era la idea de esperar algo que se deseaba con fervor. El pueblo del antiguo Israel esperaba con fervor la llegada del Mesías. El pueblo del pacto, el pueblo del nuevo pacto, espera la segunda llegada de ese Mesías, la segunda venida de Cristo. La frase completa era Adventus Redemptoris, que quiere decir la venida del Redentor. Entonces, el Adviento es un tiempo de preparación hacia un acontecimiento que está por venir. El Adviento tenía el propósito de formar conciencia en la iglesia
a fin de que tuviera presente el advenimiento o la Navidad del Señor. Aunque no se tienen registros históricos de algún concilio que lo haya determinado, sí tenemos algunos testimonios de que la iglesia patrística ya lo celebraba y por lo menos lo tenía presente. Tal es el caso de la homilía de un obispo de Turín, en Italia, el cual presentó un sermón con este título: In Adventum Domini. Es decir, que el título de su sermón fue In Adventum Domini, que traducido es En la venida del Señor. Tenemos aquí entonces ya dos sermones de la patrística, por lo tanto, dos testimonios de que esta celebración no es un invento de la Europa del Norte, como algunos lo dicen. Esto indica entonces que ya para esta época la iglesia tenía presente el Adviento. El nombre, la etiqueta diríamos, vino después, pero ellos ya lo recordaban, ellos ya lo celebraban. Ese es en cuanto, un bosquejo, un resumen de lo que sería el origen del Adviento. Ahora, en el segundo término, vamos a ver el significado del Adviento. ¿Qué significaba para el pueblo de esta época? ¿Qué debe de significar entonces también para nosotros? El Adviento es una conmemoración, es decir, una celebración. Y toda celebración por lo menos incluye tres elementos. 1, el recuerdo. 2, el reconocimiento. Y 3, el regocijo. El Adviento tiene como propósito recordarnos el nacimiento de Cristo y prepararnos para la celebración de la Navidad. Esta celebración incluye también un reconocimiento de nuestra miserable condición pecadora y de la sublime gracia redentora. Después de recordar y reconocer, hay un enorme regocijo que irrumpe en una jubilosa algarabía. El Adviento es una expectación, es decir, un vehemente anhelo con el cual ansiamos que llegue pronto la segunda venida del Señor. Como el pueblo de Israel anhelaba, ansiaba, esperaba a su Mesías, nosotros debemos de anhelar, esperar, añorar, elevar en plegarias, porque esa segunda venida del Señor, la parusia, sea pronto. ¿Cómo anhelaba el pueblo de Israel antiguo ver con sus ojos al Mesías? ¿Cómo debemos anhelar nosotros también ver la venida del Señor en carroza de nubes? Muchos de nuestros abuelos y algunos de nosotros, nuestros padres, ya están en la presencia del Señor. Ellos vendrán con el Señor al encuentro de su iglesia. Pero ¿quiénes serán aquellos que estando en este cuerpo y que con estos ojos puedan ver esa gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el anhelo de la iglesia de hoy. Eso es lo que anuncia el Adviento, que Jesús va a venir por segunda vez. La iglesia del Nuevo Testamento dice: Maranata, el Señor viene. Apocalipsis 22:20 dice: sí, ven Señor Jesús. Es el anhelo de la iglesia. Entonces, el Adviento apunta hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento es un permanente compromiso del testimonio profético de la iglesia. No solo es un anhelo,
No solo es una expectación, sino también es un compromiso que nosotros debemos de anunciarlo con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que vivimos. Pues así como los profetas incesantemente anunciaban la venida del Mesías, así también la iglesia debe anunciar permanentemente la segunda venida del Señor Jesús. La iglesia, con la celebración del Adviento, está anunciando la llegada de o la natividad de Jesucristo. En suma, el Adviento es un testimonio o bien una confesión de fe de lo que realmente significa la Navidad. En tercer lugar, hemos de ver en qué consiste la celebración del Adviento. Como en el Antiguo Testamento, el pueblo esperaba la venida del Mesías y los profetas se encargaban de mantener al pueblo en esa esperanza y en esa expectativa. Así, en el Nuevo Testamento, los apóstoles mantenían viva la expectativa de la segunda venida de Cristo. Tanto en la iglesia patrística como en la Edad Media temprana, el modo de celebrar el Adviento era sencillo y solo incluía la lectura de pasajes que anunciaban la venida del Mesías y la segunda venida de Cristo. Era un periodo en el cual los sermones o el tema de los sermones giraba alrededor de esta festividad. Los himnos que se cantaban eran los relativos a la temporada de la Navidad y también era el uso de la corona de Adviento. La corona de Adviento es un recurso didáctico para enseñar a los niños a mantener el testimonio del verdadero significado de la Navidad. Ellos ven caricaturas, ven películas de Santa Claus. Y si no hay alternativa, ellos creerán que esa es la verdad. Es lo único que conocen, es lo único que saben. ¿Con qué parámetros? ¿Con qué principios van a comparar si nosotros no les hemos enseñado ninguno? Recuerdo, tal vez el año pasado, a lo mucho 2, que fui a consulta y me llamó la atención del nombre del médico que me atendió. Su nombre era bíblico y le pregunté precisamente de dónde venía ese nombre y su respuesta fue: mi papá, que tenía esas ondas. Bueno, pero como tuve que ir a varias consultas, pues la plática siguió fluyendo. Y en algunas de ellas me dijo que sus padres eran evangélicos, que él fue evangélico y que él incluso estudió en el seminario y que lo terminó y que estaba a punto de ser ordenado como pastor. Algo le desilusionó por ahí, total que hubo un abandono total, una apostasía total del evangelio. Pero no es a lo que quiero llegar, sino a una pregunta que le hice, directa, sobre sus hijos. ¿Y qué de sus hijos? Dice: no les he enseñado nada. Pero eso no es tampoco lo interesante, sino que uno de sus hijos adolescentes, estoy hablando el testimonio de él, es que uno de sus hijos se le acercó un día a su papá y le dijo: oye papá, ¿y nosotros en qué creemos? ¿Sí? Eso es a lo que llevamos a nuestros hijos. Cuando nosotros no somos los que damos ese testimonio a nuestros hijos, ¿qué alternativa les damos? Ninguna. Ellos tal vez ahora no lo entiendan, como muchos de nosotros no lo entendimos, y que ahora decimos, yo en lo personal, tenía razón el viejo, tenían razón
nuestros papás. Entonces, eso es la tarea que tenemos. Mantener viva esa esperanza y enseñarle a los niños y enseñarle a los adolescentes. Algunos historiadores sitúan el uso de la corona por ahí del siglo X en los países del norte de Europa. La corona era un círculo hecho de hojas de pino con diversos adornos y 4 velas. En el culto de la iglesia y en los devocionales familiares se hizo costumbre encender una vela el primer domingo, 2 el segundo y así sucesivamente. Normalmente se pedía que un niño encendiera una vela con una frase que el niño repetía. Enciendo esta primera vela en el primer domingo de Adviento para que nos recuerde que hemos de prepararnos para la venida del Señor. Si usted no hace esto, ¿cómo crecerá su hijo? Piénselo. O mejor dicho, sus nietos, porque ya sus hijos están aquí. Si nosotros no tenemos esa precaución para con nuestros hijos, ¿qué será de sus nietos? Piénselo. Crecerán como cabritos, como cabros monteses, a la deriva. ¿Qué significado tenían las velas? Ninguno. Nosotros no especulamos, nosotros no inventamos, nosotros no simbolizamos, no alegorizamos. Nada se sabe con seguridad al respecto. Algunos dicen que cada vela representaba 1000 años, sumando los 4000 años de expectación en el Antiguo Testamento. Otros creen que una vela se refiere a la promesa de la creación, otra a las promesas del pacto, otra a la promesa del reino y otra a la promesa de los profetas. Hay quienes piensan que se refiere a las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Algunos decían que simbolizaba la esperanza de Israel, la de los pastores, la de los magos y la de María. En fin, pero todo esto son especulaciones, muchas especulaciones, y muchos de los simbolismos que incluso llegan a ocultar el verdadero sentido original de la corona de Adviento, que solo tenía el propósito de conmemorar la expectativa del advenimiento de Cristo. Algunas especulaciones sobre la corona de Adviento. Según algunos, el círculo del follaje verde simboliza la eternidad que no tiene principio ni fin. El follaje verde simboliza la vida. Cada domingo se va encendiendo una de las velas. Normalmente la primera en encenderse es de color morado y simboliza las tinieblas en la que vive el hombre lejos de Dios. La segunda vela es verde, la tercera vela es color rojo y la cuarta es color blanco. Si nos damos cuenta, los colores van de un tono oscuro a un claro hasta llegar al blanco. Esto simboliza, según ellos, el camino del hombre, que de su pecado empieza a dirigirse hacia la luz del sol, hacia la justicia que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Esto suena muy romántico, esto suena muy bonito, hermanos, pero un simbolismo relativo, porque cada uno le puede dar el símbolo que quiera. Para no pocas iglesias presbiterianas, el simbolismo es el mismo, solamente le agregan algunos versículos para justificar el simbolismo de los colores de las velas. Por ejemplo,
Para explicar el simbolismo del color morado de la vela, ponen Romanos 3:23. Bueno, ese habla del pecado, pero no habla del color morado ni de la vela. Es algo que yo le adjudiqué, es algo que yo le inventé. Ese es el simbolismo. Y el simbolismo, cada quien le puede dar el símbolo que quiera, la interpretación que quiera. Lo que podrá notarse de estos dos ejemplos es que se usan las velas como símbolo. El término símbolo no ocurre en la escritura, ni se dice en ella que haya algo de usarse en este sentido. El término que más se aproxima a la idea griega de símbolo es mysterion, y su significado es misterion, verdad divina que se va revelando. Y por el contrario, la palabra símbolon del griego, que entre otras cosas significa señal, signo, insignia, y que daba la idea de algo que es arrojado juntamente con otra cosa. Los griegos lo usaban para indicar que una parte de un objeto se correspondía con el otro, es decir, que un objeto representaba una verdad moral o espiritual. Este anillo representa cuánto te amo. Bueno, está bien, pero eso es algo personal. Ese es un símbolo. Es decir, que un objeto, decíamos, representa esa verdad moral. Pero se debe reiterar, la palabra de Dios no da pie para usar tal simbología, ya que ni los padres de la Iglesia ni los de la Reforma le dieron este sentido. Nosotros no tenemos por qué alegorizar. De manera que el símbolo que le dan a cada uno de los colores es arbitrario, es relativo y es personal. En el caso de los textos bíblicos son ciertos en cuanto a lo que mencionan, pero no hacen ninguna referencia que se relacione con los colores. El resultado es una eisegesis especulativa, hacia adentro. Es decir, una eisegesis es obligar al texto a decir lo que no dice, forzar al texto que diga lo que yo creo que es, y eso es eisegesis. En conclusión, hasta aquí se ha presentado el origen histórico de la estación del Adviento. Asimismo, se ha tratado de explicar el significado de esta festividad. Y finalmente, hemos hablado de los elementos de la liturgia del Adviento. Ahora, ¿qué es la exhortación para nosotros? Nosotros debemos celebrar el Adviento como un testimonio de fe al mundo, para confesar y señalar el verdadero significado de la Navidad. También es necesario celebrar el Adviento para enseñarle a los niños de la iglesia la verdad acerca del nacimiento de Cristo. Y para toda la iglesia en general, los adultos, los jóvenes y los niños, a fin de que vivamos a la expectativa de la segunda venida de Cristo y no seamos seducidos por las celebraciones mundanas como las llamadas posadas y los reventones en los antros. Para nosotros los cristianos, en la festividad del Adviento y de la Navidad, no adoramos los elementos ni a los ídolos paganos, pero recordamos con gratitud el cumplimiento de las promesas de Dios. Reconocemos que la soberana gracia de Dios es la única que ha hecho posible nuestra salvación y nos regocijamos porque esto fue posible por la Navidad de Cristo. Así que pues, celebremos el Adviento, celebremos la Navidad, porque celebrar significa reconocer y regocijarse en el Señor. Y además, porque tenemos el encargo de enseñarle estas cosas
a las nuevas generaciones, comenzando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, nuestras señoritas, incluso los nuevos convertidos. Si no celebramos nosotros, las otras celebraciones no van a desaparecer. Apenas sabemos, los guadalupistas celebraron el 489 aniversario de la aparición, según ellos, de la Morena del Tepeyac. ¿Qué les detuvo? Nada. Les cerraron el templo, sí, pero ¿a poco dejaron de peregrinar? No, se fueron a las capillitas, por un lado, y por otro, digo, si ven noticias con eso de que no hay Netflix, pues ya no se ve nada de eso, ¿verdad? Ni comerciales, ni nada de eso, pues rápido le cambian. Pero si ven las noticias, la gente que fue impedida a llegar, buscó alguna callecita desde donde pudiera ver la basílica, y allí se hincaron, y allí adoraron. Una fe mal dirigida, pero véase el fervor. ¿Van a dejar de hacerlo? No. Pueden tratar de impedirnos lo que quieran, pero la fe es viva, la fe es dinámica, la fe es expresiva. Lamentablemente, en no pocos casos, mal dirigida. El viernes comenzó otra fiesta muy importante, la Hanukkah, que recuerda la liberación de los egipcios del yugo, de los judíos del yugo de los griegos. Es una festividad que dura una semana y es una algarabía muy grande. Entonces las fiestas ahí van a estar, las posadas están por comenzar. Usted no haga nada, pero alguna de estas fiestas va a seducir a sus hijos. Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bonitas, se casaron con ellas. No, hermano, lea todo el texto, lea todo el contexto y los demás capítulos. ¿Qué fue lo que sedujo a estos jóvenes? La dinámica, el movimiento. Había ciencia, había cultura, había muchas cosas de entre el pueblo pagano, cosas que no eran redirigidas y que nosotros no habíamos tomado en cuenta, el pueblo de Dios. La vida cristiana, la religión, no es solo culto, es una parte de nuestra vida cristiana. También es testimonio, también es proclamación, también es trabajo en el reino de Dios. Ahí está su trabajo, padres. Ser ejemplo vivo para nuestros hijos, jóvenes y adultos. Ahí está el reto, jóvenes, que mañana, en la misericordia de Dios, ustedes lleguen a ser padres, que sus hijos sean criados como ovejitas y no crezcan salvajes como una cabra montés. Ese es su reto. Para nosotros los adultos, seguir orando por nuestros jóvenes y seguir enseñándoles, porque la enseñanza empieza con el ejemplo. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, nunca te has quedado sin testimonio. Aún los paganos tienen testimonio. En el día del juicio final, nadie podrá alegar a ignorancia, porque tú has hecho que tu evangelio se proclame, aún entre aquellos que ni siquiera te conocen. Pero no haya en nosotros los cristianos, Señor, esa bulia, esa negligencia, esa indolencia. Estruja nuestro corazón con el amor de tu Espíritu Santo. Estruja nuestro corazón con el poder de tu evangelio y transforma nuestras vidas en un testimonio vivo para nuestros hijos, para nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares. En Jesús oramos. Amén. Amén.
aquí, hermanos, vamos a dar respuesta al mensaje, a la palabra predicada, con el himno número 46, Anuncian ángeles cantores. Hacia la paz, vuelve a irse